Bueno, en la tarde de hoy, calurosa, casi récord de este verano 2023, nos encontramos con Jorge Luis Elizondo, columnista, colaborador de nuestra revista, y vamos a analizar justamente uno de los temas más importantes de la agenda política nacional, atento a que dos poderes del Estado, los tres involucrados del Ejecutivo que ha mandado el pedido a sesiones extraordinarias, convocando a un juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el legislativo también, que ha incorporado algunos puntos, y obviamente el tan cuestionado Poder Judicial en su cabeza, por supuesto, en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que como para citar algunas cosas, Jorge, la última reunión que hemos tenido así a nivel de convocatoria desde la revista fue allá por julio del año pasado, festejando nuestro 30 aniversario de la aparición y donde tocamos justamente los temas políticos, sociales, culturales, deportivos de estas 3 décadas. Pero bueno, pleno invierno y nos encontramos en este verano 2023 con esta noticia. Mucha agua ha pasado debajo del puente, muchos fallos, contrario al derecho internacional, contrario a la legislación argentina, el famoso prevaricato, el desconocimiento de la legislación que la Corte no ha tenido en cuenta para sus fallos, ¿no? Y ni hablar de lo que se está convocando ahora a través de redes sociales, de las famosas convocatorias de firmas para que esto siga adelante. Por ejemplo, una de las páginas para las firmas digital cita a Horacio Daniel Rosati, uno de los miembros de la Corte, lo cita como imputado por enriquecimiento ilícito, a Carlos Fernando Rosenkrantz, imputado y cómplice de este prófugo en la República Oriental del Uruguay, Rodríguez Pepín, Rodríguez Simón, que fue gran protagonista en la extorsión al grupo Indalo, económicamente, el grupo económico Indalo, a Juan Carlos Maqueda, otro de los ministros que le imputan fraude en la obra social de los empleados de la justicia federal. Y por último, obviamente, a Ricardo Luis Lorenzetti, también habla esta página de estar imputado por sobreprecios en la compra del sistema Lex 100. Bueno, todos estos hechos, obviamente, que la justicia misma, los tribunales ordinarios deben y el poder político investigar también, pero es la convocatoria de ciudadanos comunes a través de estas redes sociales. Bueno, ¿qué tenés para decirnos como interpretación jurídica, política de toda esta movida por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de convocar a sesiones extraordinarias para citar el juicio político a los 4 miembros de la Corte? Bueno, ante todo, gracias por la invitación, como siempre, y voy a tratar de aportar elementos que sirvan para que los que nos escuchan, los que nos ven, puedan entender mejor qué es lo que se debate aquí. A ver, acá hay algunos señores, dicen ser juristas, y que dicen que la Corte no puede ser juzgada por el contenido de sus sentencias. Bueno, se dice y se habla muchas veces, y lo repetimos siempre, que los jueces hablan a través de sus sentencias. No hablan, bueno, hoy se acostumbra mucho, ¿no?, a hablar a través de los medios, pero los jueces hablan por sus sentencias. Y el artículo 53 de la Constitución Nacional prevé que los jueces, que los miembros de la Corte, pueden ser sometidos a juicio político por incumplimiento de sus funciones. ¿Y cómo se expresa ese incumplimiento de sus funciones? A través de las sentencias y a través de las acordadas. La Corte Suprema y un sector importante del Poder Judicial han excedido el marco propio de sus funciones, han roto el equilibrio de los poderes del Estado y han establecido un verdadero poder de facto sobre el conjunto de los demás poderes.
Es decir, pareciera que a juicio de estos señores, que evidentemente son enemigos de la democracia, y lo digo tanto si hablo de políticos o políticas del partido que sean, o periodistas que afirman esto, que se pretende enjuiciar a la Corte por el contenido de sus sentencias, que evidentemente las sentencias de la Corte de los últimos años demuestran claramente que no respetan la Constitución Nacional. Y además existe un delito que es el prevaricato. El prevaricato de los jueces, que implica, digamos, fallar contra la ley y contra la Constitución, revelando un total desconocimiento del contenido de la ley. Bueno, primer tema, el control absoluto del Consejo de la Magistratura. Hay quienes les parece muy normal esto de que la Corte tenga el control del Consejo de la Magistratura, desde ningún punto de vista. El artículo 114 de la Constitución Nacional prevé que el Consejo de la Magistratura es un órgano político, y recalco eso de político, que tiene el control sobre el funcionamiento y la administración del Poder Judicial. O sea, tiene a su cargo la administración del Poder Judicial. No es la Corte la que administra el Poder Judicial, debe ser el Consejo de la Magistratura. Evidentemente, bueno, esto fue introducido en la Constitución de 1994. A algunos no les gustará, a algunos les parecerá que no se completó lo suficiente, pero, digamos, el Consejo de la Magistratura está integrado por representantes del Poder Ejecutivo, por representantes del Poder Judicial, por representantes de los colegios de abogados y las asociaciones de magistrados. O sea, es un órgano extrapoder de control de la administración y del funcionamiento del Poder Judicial. Así es, bueno, Jorge. Recuerdo cuando estuvo la presencia de Héctor Recalde en Rosario en su campaña para que fuera votado por los abogados del país, y me recuerdo que una de las propuestas fue televisar en forma directa y en vivo todas las reuniones del Consejo para que la gente pueda apreciar las posiciones políticas y cómo juega cada actor de los que vos mencionás. Es decir, me pareció una de las propuestas más interesantes de Héctor Recalde que en la actualidad ha sido elegido. Ojalá pueda llevar adelante esta propuesta y que la TV pública o cualquier otro canal que quiera tomar la señal le muestre a la gente lo que ahí se discute. Bueno, siguiendo la análisis. Y lo que ha hecho la Corte a través de su sentencia del 12 de diciembre del 2001 es declarar la inconstitucionalidad de la ley de organización del Consejo de la Magistratura, ordenar al Congreso que en el plazo de 120 días dictara una nueva ley ajustada a las pretensiones de los cuatro ministros, advirtiendo que en caso contrario pondría en vigencia la ley 24.937, derogada hace 16 años por el Congreso de la Nación. Así lo hizo. El objetivo de la Corte fue restablecer el criterio de que el presidente de la misma debe ser el presidente del Consejo de la Magistratura. De esta forma se asegura el control absoluto del mismo, que de pretendido órgano político y de administración, de control y de administración del Poder Judicial, se ha convertido de hecho en una dependencia de la Corte Suprema que maneja a su antojo el señor presidente de la Corte, Rosati. Al haber restablecido la vigencia de una ley derogada por el Congreso, hecho sin precedentes en nuestra historia, la Corte se atribuye facultades legislativas. Más aún, ha llegado hasta el extremo de impugnar las designaciones efectuadas por el Poder Legislativo para cubrir su representación dentro del citado órgano. Es decir, ¿cómo se maneja el Poder Legislativo? A través de sus reglamentos. ¿Cómo la Corte le va a imponer al Poder Legislativo cómo designar a sus representantes? La Corte ni siquiera admite la soberanía de cada uno de estos mal llamados estamentos. Estamentos existían en la Edad Media, ¿no? Los estamentos hoy no existen, pero bueno, algunos yo no les llamo estamentos,
Yo le llamo grupos, digamos, que representativos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, de las asociaciones de magistrados y de las asociaciones de abogados. Con este criterio, la Corte también podría meterse en la designación de los representantes de los abogados, la Corte también podría impugnar los que designa los organismos que reúnen a los jueces, a los magistrados, también podría cuestionar los que designa el Poder Ejecutivo, es decir, se atribuye el control absoluto, porque ni siquiera se admite la soberanía de esos llamados estamentos. El ensañamiento con el Poder Legislativo llega hasta el extremo de determinar quién es la persona que debió haber designado el Senado. Es decir, el Senado no debió haber designado al señor Luis Juez y no a Martín Doñate. Y pretenden que eso tenga fuerza de ley, es decir, que eso se imponga al Poder Legislativo. Bueno, en realidad la Corte nunca aceptó las facultades otorgadas por la Constitución al Consejo de la Magistratura y de hecho se ha arrogado el derecho de administrar fondos del Poder Judicial. Es decir, el Consejo de la Magistratura no está administrando el fondo del Poder Judicial. Pero además, el Consejo de la Magistratura está paralizado. ¿Y está paralizado por qué? Porque a la Corte no le interesa que funcione, en definitiva. No le interesa. Como ni siquiera se pueden integrar, ni siquiera le ha tomado juramento a los nuevos designados por el Poder Legislativo. Es decir, pretenden que no funcione. ¿Por qué pretenden que no funcione? Pretenden que no funcione porque hay jueces que fueron designados ilegalmente por el señor Macri, como es el caso de Bruglia y Bertuzzi, los conocemos, ¿no? Camaristas, están en funciones. No pueden estar en funciones porque el Senado no les dio el acuerdo. Sin embargo, la Corte sostuvo en un per saltum, ¿no? Ahora se puso de moda de nuevo el per saltum, pasar por encima de todos los tribunales y ir a la Corte directamente, ¿no? Bueno, que estos señores pueden dictar sentencias hasta que el Consejo de la Magistratura designa a los nuevos jueces. Y el Consejo de la Magistratura no lo puede hacer, no lo puede proponer porque está paralizado. Bueno, este es uno de los temas fundamentales. Yo planteo que yo creo que el golpe de la Corte es un verdadero golpe de Estado, se produjo el 12 de septiembre del 2021, cuando restablece una ley derogada hace 16 años, declara la inconstitucionalidad de una ley que la propia Corte había aceptado y además pretende controlar absolutamente hasta la designación de los miembros que propone el Senado, uno de los poderes. Es decir, acá se viola el principio del equilibrio de los poderes. Sí. Cuestiones muy graves para nuestra democracia, herida terriblemente por las actitudes de este poder y de su cabeza. Y bueno, para cerrar la entrevista, Jorge, uno de los temas que también ha dado muchas vueltas, organismos internacionales de derechos humanos, se ha manifestado en la calle también, en la provincia de Jujuy, en Buenos Aires, en tantos otros lugares del país, que es la libertad de Milagros Sala. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, la Corte también, otra cosa. Yo creo que el caso de Milagros Sala es un escándalo de carácter internacional. Es un escándalo internacional. Hay, no solamente nosotros hemos firmado la libertad de Milagros Sala, por el indulto a Milagros Sala, porque tampoco estamos de acuerdo con aquellos que dicen que el presidente no la puede indultar porque se trata de sentencias dictadas por un tribunal provincial. El caso de Milagros Sala ya no es un caso provincial, es un caso de carácter nacional, porque la Corte lamentablemente ha terminado avalando con uno de sus últimos fallos lo que hicieron los tribunales de Jujuy, que responden como dependientes, digamos, aquí no hay independencia del Poder Judicial, en Jujuy no existe la independencia del Poder Judicial, responden al gobernador Gerardo Morales. Y por supuesto, el objetivo era condenar a Milagros Sala, inventar causas contra Milagros Sala,
Y bueno, dejar firme la condena de 13 años de prisión dispuesta en la causa Pibes Villeros. Ahora bien, la defensa había planteado este recurso de inconstitucionalidad ante la Corte y había planteado que durante 60 días el tribunal impidió que Milagro Sala pudiera estar presente en el proceso, privándola del derecho a controlar la producción de las pruebas. Y el juicio no fue público, ya que solo se permitía un número reducido de personas y los periodistas no podían publicar lo sucedido. Entre otras irregularidades, se hizo referencia a que el tribunal rechazó las pruebas testimoniales ofrecidas a los fines de que hubiera trabajadores, militantes que pudieran dar testimonio acerca de cómo funciona la agrupación Tupac Amaru, ¿no? Y se negó también a la realización de una pericia a probar la realización de las obras, porque las obras fueron realizadas. Es decir, las viviendas fueron realizadas. Es decir, lo que hizo Milagro Sala en Jujuy, precisamente, es utilizar la ayuda del Estado para construir viviendas a través de un sistema cooperativo. Milagro Sala no se enriqueció. En todo caso, la que se enriqueció fue la cooperativa que formaron los propios trabajadores. Lo que no pueden aceptar, y no lo puede aceptar la Corte, es que los trabajadores, que los pueblos originarios puedan vivir dignamente y puedan también no solo vivir dignamente, sino manejar también los elementos necesarios para construir las viviendas, y no solo viviendas, sino, centros deportivos, escuelas. Yo lo he visto, lo puedo afirmar porque lo vi, lo que hicieron. Y de qué manera el señor Gerardo Morales, se ha convertido en verdadero dictador en Jujuy, destruye todo lo que han hecho. Entonces, el juicio político contra la Corte está bien fundado, no solamente en estos casos que acabamos de hacer referencia, sino hay otro más que me parece importante. En reconocerle a la capital federal el privilegio de ser una especie de ciudad-estado, una especie de ciudad constitucional, así le llaman, no sé de dónde sacaron el término, ¿no? Ciudad constitucional. O sea, como si la Constitución creara una ciudad. Está por arriba de todo, Jorge. Es el Estado de Dios. Entonces, el Estado de Dios. Claro. Entonces, como le otorga ese privilegio, se da el lujo la Corte de suspender la ley 27606, una ley de coparticipación, ¿no? Y el decreto del Poder Ejecutivo, que, dando por tierra con el decreto del señor Macri, que le daba el 3,40% de la masa coparticipable y reduciéndola en un 1,40%, ellos pretenden un 3,50%. En una medida cautelar, es decir, un amparo y una medida cautelar. La Corte resuelve una medida cautelar y le da, así, no le da el 3,50%, le da el 2,91% o el 2,89%. Bueno, prácticamente le está diciendo, ustedes, señores, el Estado Nacional tiene que pagar esto. Y bueno, ¿y cómo lo hace? Tiene que reformar la ley de presupuesto. O sea, tiene que cometer un delito el Estado Nacional si realmente le tiene que pagar. Entonces, ahí yo creo, ahí se ha llegado ya al extremo de que la Corte pretende también inmiscuirse en la administración del Estado. Y a la Corte no le corresponde la administración del Estado. La administración del Estado le corresponde al Poder Ejecutivo Nacional. Y eso es de acuerdo a la Constitución. Entonces, obviamente, acá se pretende un Estado paralelo, un Estado más poderoso que los demás, un Estado que se ha convertido en un poder de facto y, por lo tanto, no puede ser aceptado en democracia. Esta Corte no puede proseguir. No habrá democracia mientras haya una Corte como esta. Entonces, yo considero, por otra parte, hay fallos de la Corte que son claramente lesivos para los derechos de los trabajadores. Los hemos visto, fallos que habilitan la posibilidad de despidos
a través de la actuación de un escribano, el artículo, una interpretación del artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, que me parece absurda. Y por otra parte, acá esto se mezcla, digamos, como en el resto de nuestra América, con una ofensiva de carácter no nacional, ni mucho menos, sino que responde a objetivos del poder imperial. Y el poder imperial, las provocaciones desestabilizadoras del bolsonarismo argentino, contra los trabajadores, contra las huelgas, contra las medidas de fuerza de cualquier sindicato, todo esto que tiene que ver con la campaña antisindical que vemos, y contra los trabajadores en definitiva que vemos en el país, cuenta con el aval de esta Corte. Por eso la defienden. No es que defienden la democracia, defienden esta Corte. Y esta Corte se pretende colocar por encima del resto de los poderes como un verdadero poder de facto. Sus decisiones tienen tanta legitimidad como la que podrían tener las decisiones de una dictadura cívico-militar. Bueno, Jorge, te agradecemos la intervención en la revista de Puño y Letra, en nuestro canal. También le haremos llegar este material a compañeros de medio de comunicación, como es Fernando Valderacci de Jujuy, en la provincia de Jujuy, que justamente he participado en el programa La Verdad de la Milanesa, programa que sale por FM, así que retransmitiremos también esta entrevista, que colaborando con su programa, haciéndole llegar nuestra solidaridad y obviamente bregando por la libertad de Milagros Sala que yo te preguntaba hace instantes. Así que bueno, vamos a quedar entonces en comunicación para cualquier otro momento, continuar con las entrevistas aquí en el canal de Puño y Letra. Agradecemos tu participación, Jorge. No, gracias a vos. Hasta siempre.